Hola, buenas tardes. Es un placer para nosotros recibirlos a esta nueva serie de encuentros interactivos de resolución de casos clínicos en errores congénitos del metabolismo. En este primer encuentro el tema es homocistinuria. Antes de comenzar, queremos agradecer al doctor Eiroa, al doctor Armani y a la licenciada Carmona, quienes serán los coordinadores y presentadores de la actividad. También agradecemos al Hospital Garrahan y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. El doctor Eiroa es médico especialista en pediatría y nutrición infantil, jefe del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Garrahan. El doctor Gonzalo Armani es médico pediatra, integrante de planta permanente del Servicio de Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Garrahan. Y la licenciada Noelia Carmona es licenciada en nutrición, especialista en nutrición pediátrica de la UBA, nutricionista de planta permanente del área de alimentación del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Con la presentación de estos tres honorables profesionales, damos por iniciada la actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado conectados. Y gracias a Vilaf por auspiciar este webinar. Bueno, al igual que el año pasado, vamos a realizar una serie de webinars de algunas patologías metabólicas. Y hoy nos convoca, como ya mencionamos, el tema homocistinuria. La dinámica también va a ser igual a la que utilizamos el año pasado. Vamos a tener una primera parte teórica que va a estar a mi cargo, que tiene como objetivo únicamente homogeneizar los conocimientos de manera que el caso clínico se pueda utilizar de manera amplia por todos. Así que ya sin más demora vamos a comenzar entonces con esta introducción teórica. Bien, lo primero que quiero recordarles a todos es que decimos homocistinuria y todos pensamos en homocistinuria clásica, que en realidad se trata de una patología específica que es la deficiencia de citatonina beta sintetasa. Pero si uno menciona homocistinuria solo, puede confundirse con otras causas de presencia de homocisteína en orina. Y esto se debe a muchas otras patologías. Entonces, para evitar confusiones, cuando hablamos de homocistinuria clásica, la deberíamos mencionar así, solo para recordar que eso puede generar algunas confusiones. Durante esta exposición vamos a ver algunas otras causas de homocistinuria distintas a esta. Como generalidades podemos decir que se trata de una alteración del metabolismo de la metionina, que es una patología de herencia autosómica recesiva, que es de incidencia desconocida en nuestro país porque no existe pesquisa neonatal y entonces podemos suponer que es alrededor de 1 en 200.000, que es lo que ocurre en poblaciones de etnias similares a las nuestras, pero no lo tenemos definido con certeza. No tiene manifestación sobreaguda, a excepción de una de las complicaciones tardías, como vamos a ver más adelante. Tienen un fenotipo peculiar, un fenotipo marfanoide, se denomina así porque su característica es similar a la del síndrome del Marfan, una alteración del tejido conectivo. Y les resalto estas últimas dos cualidades, la de la manifestación subaguda y el fenotipo peculiar, porque son justamente dos características poco frecuentes en las alteraciones del metabolismo intermedio, donde en general se manifiestan de manera subaguda y no tienen un fenotipo peculiar. Y finalmente, si bien todos conocen algunas características clínicas de la enfermedad que vamos a repasar más adelante, no todos los pacientes tienen todas esas características y el espectro clínico es muy, muy amplio. Y va desde formas graves que se diagnostican en los primeros años de vida a partir de las alteraciones oculares, a formas que pueden debutar en la cuarta, quinta década de la vida por alteraciones en la coagulación sin ningún otro síntoma. Entonces, repasando, las manifestaciones clínicas clásicamente están divididas en 4 sistemas. El primero de ellos, en el gráfico que les estoy mostrando, es el sistema ocular. La luxación del cristalino es característica de esta enfermedad y suele ser, como les dije antes, la primera causa de consulta. Estos pacientes pueden consultar al oftalmólogo en primera instancia por alteraciones de la visión y el oftalmólogo encontrarse con la luxación del cristalino. La segunda causa en forma ordinal de consulta pediátrica es las alteraciones del sistema nervioso. El retraso en el desarrollo y la discapacidad intelectual suelen ser motivo de consulta al neuropediatra y a partir de ello puede llegar al diagnóstico. Más adelante pueden aparecer convulsiones y también manifestarse con problemas psiquiátricos. En tercer lugar, se manifiestan las alteraciones esqueléticas, donde característicamente porque la homocisteína que vamos a ver está muy aumentada en esta patología, tiene la peculiaridad de unirse en uniones con sulfato a distintas sustancias, altera la composición de la elastina, que es un componente fundamental del tejido esquelético, y es por eso que se asemeja al síndrome de Marfan, donde tenemos una alteración
genética de este tipo de tejidos. Las alteraciones se basan esencialmente en deformidades óseas como pectum carinatum y pectum excavatum y escoliosis, además de la talla alta característica de la patología. Y finalmente, el componente hematológico, donde desde hace ya muchos años se conoce que los niveles elevados de homocisteína en plasma son un factor de riesgo para eventos tromboembólicos. De todas las causas de elevación de la homocisteína que pueden asociar este riesgo, esta es la que tiene niveles más elevados. Yo siempre en todas las charlas les muestro las vías metabólicas y voy a insistir con esto, y esta no es la excepción, porque creo que si uno entiende esto y lo tiene claro, facilita entender no solamente la patología, sino también los tratamientos. Así que acá ven que está bastante colorida y voy a intentar, sí, veo que el cursor se mueve, pero bueno, de todas maneras intentaré sin el cursor. Para que se puedan ir guiando en la diapositiva, lo que está en amarillo son vitaminas, los óvalos amarillos, los óvalos verdes son enzimas, los rectángulos celestes son aminoácidos y el rojo es la homocisteína, que es nuestro aminoácido clave acá en esta situación. Entonces, dijimos que era una alteración del metabolismo de la metionina proviene de las proteínas de la dieta, y al perder un metilo en el lado de la derecha de esta vía, se transforma en homocisteína. Como ustedes ven, este gráfico está dividido en la mitad por una raya de puntos y rayas en una parte superior, que corresponde a lo que llamamos vías de la remetilación, y una parte inferior que denominamos vías de la transulfuración. Esto es importante porque a partir de este punto la homocisteína puede tomar dos caminos distintos, que son estas dos vías que mencionamos. Puede continuar por la vía de la transulfuración, generando cistationina y finalmente cisteína para generar sulfato, y de ahí el nombre de transulfuración. Y la primera enzima de esta vía es la cistationina beta sintetasa, que es la que estamos haciendo referencia como causante de homocistinuria. Pero también la homocisteína puede remetilarse hacia metionina, es decir, el proceso inverso que sufrió la metionina al ser transformada en homocisteína puede generarse en las vías de las que se denominan remetilación, por dos vías diferentes. Una vía que tiene mucho uso, que corresponde a la mayoría del metabolismo de la homocisteína, que es el que involucra el ciclo del ácido fólico, el ciclo del folato. Y una vía de menor proporción, que es la vía de la betaína. La betaína es un dador de metilo y lo único que hace es agregarle a la homocisteína un metilo a través de la betaína, homocisteína transferasa, para volver a generar metionina. En este punto es importante recordar que todo lo que está en amarillo, que son vitaminas, dijimos, son imprescindibles y necesarias para que estos dos ciclos funcionen en forma complementaria. Si existe deficiencia de ácido fólico, vitamina B12 o riboflavina, no va a haber disponible metilcobalamina, que es la forma de B12 que se requiere para que esta reacción funcione, y entonces la homocisteína no se va a poder remetilar. Esa también es una causa de homocisteína. Ahora vamos a mencionarlo un poco en forma más clara, estas diferencias entre la homocistinuria clásica y las otras causas. En el caso entonces dijimos de la enfermedad que nos convoca hoy, cistationina beta sintetasa deficiente, existen alteraciones genéticas que producen una actividad enzimática reducida. Esta reducción, perdón, bueno, no está funcionando la animación, disculpen. De lo que mostraba la animación es que al haber un bloqueo en este nivel, aumentan los niveles de homocisteína, disminuyen los niveles de cistationina y de cistina, y que finalmente también aumenta la metionina, porque al aumentar el sustrato de la vía de la remetilación también aumenta la metionina. Es decir, el perfil de aminoácidos diagnóstico de la deficiencia de cistationina beta sintetasa es aumento de metionina, aumento de homocisteína y deficiencia de cistationina y cisteína. Por eso ven que en los tratamientos se adiciona alguno de estos aminoácidos. Por otro lado, si el problema metabólico está en alguna de estas circunstancias que involucran la remetilación, la metionina sí se puede transformar en homocisteína, pero después no se puede remetilar. Y entonces aquí va a haber un aumento de homocisteína, pero con metionina normal y cistationina y cisteína normal, porque esta vía de la transulfuración funciona de manera adecuada. Así que esa es la principal diferencia entre los distintos orígenes de la homocistinuria. Finalmente, respecto del tratamiento,
Es importante recordar que nuestro objetivo terapéutico es reducir las concentraciones de homocisteína, a pesar de que dijimos se trata de una alteración del metabolismo de la metionina. Una pregunta habitual es si el tratamiento de esta patología es individualizado, y claramente la respuesta es que sí, porque dijimos que existen diferentes formas clínicas. Las formas clínicas se asocian bastante a la actividad enzimática residual, es decir, actividades enzimáticas residuales muy bajas generan fenotipos muy severos y requieren prácticamente el uso de todo el abanico de recursos terapéuticos disponible, mientras que en el otro extremo, actividades enzimáticas altas producen síntomas leves y tal vez uno o dos de los recursos terapéuticos. ¿Los síntomas se revierten con el tratamiento? La respuesta es claramente no, en los países como el nuestro, donde el diagnóstico ocurre a partir de los síntomas. Por eso es que en muchos países se ha anexado esta enfermedad a la pesquisa neonatal, dado que si el tratamiento comienza en periodos tempranos, donde todavía estos síntomas no se manifiestan, sí pueden evitar que surjan. No revertirlos si están presentes, pero sí evitarlos. Y entonces la pregunta que sigue, entonces, si no se revierten los síntomas, ¿por qué los tratamos? Y la respuesta también es concreta. Si bien no revierten, pueden detener la progresión de la enfermedad en el punto que la encontremos, pero principalmente en el caso que la manifestación sea severa, también tenemos la posibilidad de reducir el riesgo de tromboembolismo, reduciendo los niveles de homocisteína, que como dijimos serán el objetivo de nuestro tratamiento. Perdón. Y finalmente, recordar que existe una categorización terapéutica inicial en estos pacientes, en el hecho de si responden o no a la piridoxina. Vimos que la vitamina B6, la piridoxina, es el cofactor de la cistationina beta sintetasa, y entonces, de manera similar a lo que hablamos de la actividad enzimática residual, si la mutación genera un cambio mínimo en la proteína, que le genera un cambio mínimo en la estructura, dosis farmacológicas de piridoxina, por su efecto chaperona, es posible que restablezcan esta estructura y en consecuencia también restablezcan la función, y ese sea un tratamiento eficaz. Y en contraste a esto, en las formas graves, si estas se producen por mutaciones severas, donde casi no se produce proteína porque hay un codón stop o por lo que fuere, en ese caso, por más que demos o administremos dosis significativas de piridoxina, no vamos a tener ningún efecto terapéutico en la actividad residual enzimática. Bueno, este es el fin de esta presentación inicial, y ahora le cedo la palabra a Gonzalo Armani para que continúe con la exposición del caso clínico. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches a todos. Aprovecho nuevamente la oportunidad para agradecer a VLife y a Dani particularmente, que siempre está atrás de todos nosotros para seguir dando difusión a este tipo de patologías. Así que bueno, vamos a ir ya de lleno a los objetivos de la parte del caso clínico, ¿sí? En principio vamos a plantear un típico caso clínico, y cuando digo típico caso clínico, en un país como el nuestro que no tiene la pesquisa neonatal, ¿sí? Van a ver que la gran mayoría de estos pacientes los vamos a detectar de una manera muy tardía, y el caso que voy a plantear junto con Noelia es el típico caso y la típica edad de presentación. Y ahora vamos a ver por qué. Posterior a eso vamos a hablar un poco del tratamiento y del tratamiento dietario, y cuáles son las respuestas que uno puede tener a los tratamientos y los ajustes y desafíos que uno encuentra en la consulta de este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, a ver. Ahí va. Entonces, nos consulta una paciente, en realidad se nos consulta una paciente de 8 años, derivada por el servicio de clínica pediátrica a petición de genética por alta talla y discapacidad intelectual. Básicamente, esta situación en esta edad en particular es muy frecuente que sea la forma en la que nosotros conocemos a estos pacientes. ¿Por qué? Porque de vuelta, como dijimos, como bien dijo Hernán al principio, es el diagnóstico diferencial del síndrome de Marfan. Quizás
la principal diferencia clínica que tiene con el síndrome de Marfan es la discapacidad intelectual, ¿no? Que obviamente como buena enfermedad metabólica, sobre todo como aminoacidopatía que es, esta discapacidad intelectual es progresiva hasta que uno hace el tratamiento, claramente. Entonces, muchas veces viene como a la ayuda del diagnóstico diferencial. ¿Por qué digo que alrededor de los 8 años? Porque como estamos previo a los empujes puberales, tanto en hombres como en mujeres, llama poderosamente la atención, si no lo hizo antes, la alta talla del paciente, ¿sí? Entonces, en general tenemos una paciente que tiene alrededor de, como les decía, en edades prepuberales, que viene con problemas en el colegio, con una pérdida de sus capacidades, y que ha sido evaluada no solo en el contexto de la consulta clínica, sino también de genética por estas características que remedan a el síndrome de Marfan. Entonces, la paciente tiene, en este caso en particular, una talla superior al percentilo 97 y un peso en percentilos en general son normales, son chicos delgados, como bien remedan al fenotipo de Marfan, la típica dólico-esternomegalia o homelia, mejor dicho, la osteoporosis en columna y huesos largos, como así también pueden tener en dientes, escoliosis, aracnodactilia, pie cabo, pectum excavatum, genu valgo y luxación de cristalino. Que respecto a la luxación del cristalino, uno puede leer viejas descripciones en las que dice si el Marfan lo tiene inferior o la homocistinuria lo tiene superior. No hay ninguna correlación ni en Marfan ni en homocistinuria sobre para qué lado está el cristalino, así que no traten de ahorrarse el estudio de homocisteína y de aminoácidos, que es obviamente necesario para el diagnóstico de esta patología, solamente basándose en la posición del cristalino. Y la paciente tiene, como bien dije, en su discapacidad intelectual, un CI borderline. Y acá me permito poner que sea borderline a raíz de lo que va a ser a posterior el completar el fenotipo de esta paciente, como ya sea en su momento la respuesta o no que pueda tener en algún momento a la piridoxina, ¿sí? Entonces, ¿cuál considera? Vamos con la primera pregunta. Acá no tengan miedo, es todo para charlar y ver qué información traemos de afuera. ¿Cuál considera usted que es la determinación de laboratorio más correcta a la hora de comenzar el estudio de esta paciente? ¿Sí? La primera opción sería homocisteína plasmática. La segunda opción, metionina plasmática, también puede ser metionina en sangre. Dosaje de ácido fólico, ¿sí? O dosaje de vitamina B12. Son todas cosas que cuando uno está hablando de homocistinuria, ¿sí? Aparecen y quedan ahí como en la duda de qué debería ser lo correcto, si pido todo, si voy pidiendo de a una sola cosa, cuál sería si yo tuviese que evaluar particularmente un solo estudio de laboratorio, puesto que no tenga disponible todos los estudios de laboratorio, cuál sería en general el más correcto. Bien, acá había una pequeña trampa, ¿no? Pero la pequeña trampa en realidad es una, como bien acabo de decir, una pequeña trampa, no es una trampa de verdad, ¿sí? Obviamente que vamos a querer pedir homocisteína plasmática, porque claramente estamos pensando fuertemente que el paciente tiene una homocistinuria clásica, tiene el fenotipo, tiene obviamente como el diagnóstico diferencial del Marfan, que ya lo habíamos planteado, y claramente lo que le termina de poner el sello es la presencia elevada de homocisteína. Pero también es importante tener en cuenta que, como bien dijo Hernán, la homocisteína elevada es una manifestación que puede darse en distintas patologías, ¿sí? Entre ellas, obviamente, los trastornos de la remetilación, en los cuales va a ser terriblemente importante valorar la presencia de elevaciones de metionina, ya sea plasmática o en sangre, o no, ¿sí? Dado que la homocistinuria clásica es la única que tiene, por como explicó bien Hernán en la vía, tiene la metionina elevada, ¿sí? Entonces es muy importante, si uno tiene que arrancar por un paciente en el que sospecha que tiene un compromiso progresivo, en donde está este tipo de manifestaciones clínicas, lo correcto y de poder disponer de un solo laboratorio, uno siempre optaría por la metionina,
y a posterior de eso la homocisteína, ¿sí? Obviamente que cuando uno evalúa homocisteína tiene necesariamente que estudiar dosajes de vitamina B12. Como bien saben ustedes, la B12 es cofactor enzimático no solo de la mutasa de metilmalónico, sino es también de la metionina sintetasa, como bien habíamos visto en el gráfico que nos mostró Hernán. Entonces es importante poder hacer un dosaje, puesto que independientemente de la patología que uno esté analizando, los dosajes de vitamina B12 van a poder permitirnos, ya sea en esta o en otras patologías, asegurar un aporte correcto y corregir ante cualquier eventualidad que uno pueda detectar la deficiencia, ¿sí? Así que, en principio, uno tiene que dosar todo esto. Respecto al ácido fólico, no es necesario hacer un dosaje de ácido fólico, menos en esta patología en particular, más allá de que uno puede, o debe, mejor dicho, suplementarlo, ¿sí? Y ahora después les voy a explicar por qué. Así que estaban todas en una pequeña trampita, pero está perfecto, obviamente, pedir homocisteína plasmática. Entonces se solicitaron los estudios a la paciente. Uy. Ay, perdón, se me salió todo, disculpen. Se solicitaron los estudios a la paciente, ¿no? Y ahí vimos los aminoácidos. Vemos los aminoácidos que los tenemos ahí en el cuadro a la izquierda con sus valores de referencia. Particularmente vamos a hacer, esta es una corrida de aminoácidos en sangre, de ahí ven que no están diferenciadas la leucina y la isoleucina, y vemos que el valor de metionina es elevado, ¿sí? Para un corte de 37, este paciente tiene 200. Vemos el dosaje de homocisteína, es 10-120, para un corte que en general suele estar entre 10 y 12, está terriblemente aumentado. Y el dosaje de vitamina B12 es normal, cosa muy importante, puesto que cuando uno analiza cualquier deficiencia de vitamina B12, es parte del estudio normal pedir no solo ácido metilmalónico en orina o en sangre, sino homocisteína plasmática para poder diferenciar la vía común de las cobalaminas de las vías particulares, ya sea de cobalamina A, B o F y D. ¿Sí? Cuando digo preferentemente dosar transcobalamina, es lo que en algunos laboratorios se conoce como vitamina B12 activa, que es básicamente la forma activa de la vitamina B12, valga la redundancia, para diferenciarla de la aptocorrina, que representa casi el 70% de la vitamina B12 total, y es completamente inactiva desde el punto de vista metabólico. Entonces, recapitulando, tenemos metionina elevada y una homocisteína elevada con un dosaje de vitamina B12. Si tiene 4 patas y hace guau guau, debe ser un perro. Entonces estamos ante la presencia de una homocisteinuria clásica. Entonces, ¿cuál? Viene otra pregunta, acá hay varias preguntas, así que siéntanse libres. ¿Cuál considera usted como la primer medida terapéutica a instalar en este paciente? ¿Sí? Entonces, ¿será betaína anhidra? ¿Sí? O sea, le vamos a tratar de fomentar la remetilación con la betaína. Vamos a intentar dar piridoxina y ver si es una deficiencia parcial o total. Vamos a suplementar con ácido fólico para ver si al saltear lo que se llama la trampa del folato, podemos mejorar a la paciente. Vamos a dar cianocobalamina. Vamos a hacer una dieta restringida en metionina, menos homocisteína. Vamos a hacer ese pensamiento. ¿Cuál creen ustedes que es la primer medida terapéutica que deberíamos intentar con este paciente? ¿Sí? Acá hay un 50-50. Bien, recuerden, en lo particular en este paciente es importante que no suplementaríamos la con cianocobalamina como primer medida terapéutica, dado que en principio el dosaje era normal. Recuerden que son chicos ya grandes que llegan con una dieta básicamente normal, anormal para ellos, pero normal para la población, con lo cual sería raro que si consume algún tipo de alimento derivado de animal no tenga un dosaje bajo, entonces no habría una necesidad per se de dosar la cianocobalamina o de suplementarla, y recuerden que en principio interviene en la remetilación de la homocisteína, no en lo que sería el procesamiento hacia los aminoácidos sulfurados, o sea, completar su metabolismo a través de la cistationina beta sintetasa. Y ahora
sí, particularmente tener en cuenta que está este 50-50 de piridoxina versus restricción de metionina, ¿no? A uno le encanta pensar que todas las enfermedades metabólicas necesariamente tienen una dieta a la cual apuntar. Y eso en términos generales es muy cierto, pero la pequeña particularidad que tiene la homocistinuria es que formas un poco más leves de deficiencia enzimática pueden ser mejoradas en un 100% con piridoxina, ¿sí? Entonces, la prueba de piridoxina, que es lo que vamos ahora a charlar a posterior, es terriblemente importante que sea realizada en todos los pacientes y que se demuestre que tienen o no tienen respuesta, puesto que aquellos pacientes que tienen respuesta a la piridoxina no solo tienen fenotipos mucho más leves y en general tienen un cociente intelectual muchísimo mayor, ni siquiera es ni borderline. Puse borderline para que uno se quedara con la idea de la duda, ¿no? De si podríamos anticipar. Uno puede anticipar ya de base si hay muchísimo retraso, que lo más probable es que el paciente no sea un respondedor, pero igual se tiene que intentar, puesto que el ser respondedor implica directamente no hacer ningún tipo de alimentación o restricción alimentaria, ¿sí? Entonces, vemos nuevamente, aquí tenemos el gráfico que nos mostró al principio Hernán, y los distintos lugares por donde nosotros podríamos realizar una intervención. La primera intervención va a ser entonces la prueba con piridoxina o B6. La prueba de piridoxina uno la puede encontrar escrita en varios lugares, ¿sí? De hecho, las mayores controversias que hay respecto a la piridoxina no es en tanto en su respuesta, en donde quizás en los neonatos, obviamente estamos hablando de pacientes pesquisados, no solo en los neonatos puede haber una reducción del 30% de la homocisteína, sino quizás en los adultos uno puede valorar la respuesta también de la metionina, si reduce o no reduce en un 30%. En general se hace un nuevo dosaje a las 48 horas en ambas situaciones y se puede ir aumentando la dosis de piridoxina hasta llegar alrededor de 300. Algunas publicaciones pueden llegar a usar 500 como máximo, dado que valores superiores a 500 pueden generar desde apnea en pacientes menores de 6 meses, lo mismo neuropatías periféricas como efecto adverso de la piridoxina, que esto lo tenemos un poco más presente en aquellas epilepsias respondedoras a piridoxina, ¿sí? Entonces, en principio, uno intenta. Acá hay un gráfico que también está en la guía. Básicamente, si ustedes se fijan, es una vez que se certificó la enfermedad, básicamente lo que se hace, se inicia con la piridoxina, que puede ser a 10 por kilo si uno quiere ser más estricto, y se van repitiendo las muestras. Si la muestra persiste con valores mayores a 50 micromol litro, que es el punto de corte que uno tiene que tener como goal de tratamiento en un paciente respondedor, será menor a 100 en un paciente no respondedor y menor a 50 en el paciente respondedor. Como perfectamente se ve en el gráfico, se sigue intentando 2 semanas más, hasta 6 semanas de tratamiento en algunos casos, hasta certificar o no la mejoría o el valor de homocisteína menor a 50 miligramos. Fíjense que el micromol litro, perdón. Fíjense que luego de casi 6 semanas en el último caso, solo se habla de respondedor en aquellos que logran estos valores y si no se hablará de una respuesta parcial o no respondedores. Y para el caso, lo que nos interesa particularmente es decir, ¿es respondedor o no lo es? ¿Por qué digo esto? Porque es controversial también si se mantiene o no se mantiene la piridoxina a lo largo de la vida del paciente, por más que uno haya demostrado que no es respondedor. Y en ese caso yo lo que considero en particular, y por lo menos es la experiencia nuestra, es, dado que es una vitamina, mientras uno lo pueda poner en una dosis, es una vitamina hidrosoluble, con lo cual en general los excesos, a menos que uno se pase de la dosis máxima, no traen mayores complicaciones, debería poder mantenerlo, sobre todo en aquellos pacientes que, como vamos a ver, los no respondedores suelen tener una evolución bastante torpia desde el manejo de los valores de homocisteína y de metionina. Bien, respuesta al tratamiento. Imaginemos que esta chica ya pasamos
por estas 6 semanas, si elegimos el esquema de 6 semanas o el esquema de 2 semanas, cada uno elige el que quiere, el más completo es el de 6 semanas de tratamiento, intentando controlar primero las 48 horas y después durante tratamiento durante 2 semanas volver a controlarlo. Imaginemos que ya hicimos todos estos controles en particular y que llegamos a que luego de 6 semanas de tratamiento tenemos estos aminoácidos con una metionina de 180 y una homocisteína de 106. Recuerden que el punto de base desde el que partíamos era 120 y 200. ¿Sí? La respuesta claramente nos llega al 30%, es el 10% en la metionina y alrededor del 20% en la homocisteína. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, al haber catalogado al paciente como no respondedor a piridoxina, el siguiente paso a tener en cuenta? ¿Sí? Así que vamos con la tercera pregunta. Díganme ustedes cuál consideran, dentro de las opciones que estamos dando aquí, que podría llegar a ser la mejor opción terapéutica para el paciente. Entonces, ácido fólico y restricción en metionina, betaína más dieta restringida en metionina, cianocobalamina y betaína, o dieta restringida en metionina, ácido fólico y betaína. Acá uno puede ver, obviamente que desde ya uno trabaja con lo que tiene. ¿Sí? Estamos hablando de medicaciones que por ejemplo, la betaína es una medicación que en términos generales se importa y puede ser costosa y difícil de conseguir, con lo cual estamos pensando en la situación ideal en la que disponemos absolutamente de todos los tratamientos, ya sea que elijamos betaína, ácido fólico o la dieta restringida en metionina. ¿Sí? Ahí estamos, bien. La respuesta correcta, o más correcta, es obviamente la última, en la que hacemos un tratamiento combinado. Todo paciente que es no respondedor a piridoxina no va a poder manejar correctamente los valores de homocisteína solamente basándonos en una dieta restringida en metionina. Va a necesitar necesariamente poder utilizar la betaína, y es importante también tener en cuenta la trampa del folato, es decir, básicamente el agotamiento de ácido fólico por intentar remetilar constantemente a través del ciclo de la betaína, de ahí la importancia de siempre suplementar y no intentar un dosaje de ácido fólico. ¿Sí? La dosis en general es entre 5 y 10 miligramos día, y con eso está más que cubierto el paciente. ¿Sí? ¿Por qué no solamente fólico y dieta restringida de metionina? Por esto que acabamos de decir, que en general no se pueden tener valores menores a 100 solamente manejándonos con una dieta restringida en metionina. ¿Sí? Y hacer una dieta de betaína y restricción en metionina, faltaría el ácido fólico por el problema este que decimos de la trampa del folato. Piensen ustedes que por el lugar en el que está la betaína, necesitamos necesariamente estos dadores también del ciclo para la metionina sintetasa, que va a estar funcionando correctamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces elegimos dieta restringida en metionina, ácido fólico y betaína. Bien, ahora vamos a, ya te cedo la palabra, Noé, para que, ay, perdón. Dame un segundo. Ahí estamos. Todo tuyo. Muchas gracias, Gonza. Buenas tardes a todos. Y bueno, retomando lo que comentaba Gonzalo, efectivamente los pacientes no respondedores a piridoxina requieren dieta restringida en proteínas con suplementación de mezcla de aminoácidos exentos de metionina. Entonces, en este punto, los pacientes van a requerir un tratamiento nutricional. Voy a ir a la próxima diapositiva, a ver si puedo. A ver. Gonza, vos me lo podrías pasar. Ahí está, ahí está. Ahí te pasó. Ahí está, gracias. Dale. Bueno, entonces, en estos pacientes que van a requerir un tratamiento nutricional, los objetivos serían, por supuesto, asegurar el crecimiento y el estado nutricional normal, disminuir los niveles de homocisteína, manteniendo la metionina y la cisteína cercano al valor normal. Recordemos que en esta entidad la cisteína es un aminoácido que se vuelve esencial, y prevenir desde ya las complicaciones o evitar que las mismas avancen.
Bien, entonces vamos a llegar a la primera consulta. Gonzalo nos deriva a la paciente. En esta primera consulta vamos a realizar la valoración y la evaluación nutricional. Para recordar, es una paciente de sexo femenino, de 8 años de edad. El peso, desde la antropometría, tiene un peso en percentilo 50, la talla supera el percentilo 97, esto es algo muy característico en estos pacientes. Y me gustaría destacar lo que rescatamos respecto del hábito alimentario de la paciente, y esto es referido por la madre. Es una niña que consume carnes, especialmente pollo, con frecuencia diaria, consume muy pocas verduras y frutas, prefiere pastas y vegetales farináceos, y está acostumbrada a picotear todo el día y a comer poco en las comidas principales. Entonces, en esta primera entrevista, a través de un recordatorio, estimamos un consumo diario de 90 gramos de proteínas. Bien, acá en del lado izquierdo van a tener una frecuencia de consumo donde queremos representar cómo venía siendo la ingesta de la paciente. Consume cercano a 90 gramos de proteínas, que esto sería 2 gramos de proteína por kilo, y nuestra primera intervención va a ser reducir metionina, y esto se logra reduciendo proteínas en la dieta. Entonces, la llevamos de 2 gramos por kilo a 1 gramo por kilo, o lo que sería igual a 45 gramos de proteínas por día. Lo primero, por supuesto, que se hace ante una reducción de proteínas es retirar los alimentos con muy alto contenido en proteínas, que son las carnes, como lo pueden ver en la segunda frecuencia de consumo, y el resto de los alimentos que tienen moderado contenido proteico, por supuesto que se restringió su consumo a través de un sistema de porciones. Entonces, siendo esta nuestra primera intervención, la primera entrevista se finaliza brindando un esquema simplificado a la paciente y, por supuesto, a toda la familia para reducir drásticamente la ingesta proteica e incrementar el consumo de vegetales y frutas. Adicionalmente, en esta primera entrevista ya capacitamos a la madre y a la paciente para realizar registros alimentarios, que esta es una herramienta clave que vamos a necesitar para las posteriores evaluaciones. Bien, ahora te paso, Gonzalo. Ahí. Bueno, una cosa muy importante que dijiste vos, Noé, es esto de la cisteína como aminoácido esencial, ¿no? Todos sabemos que cuando tratamos un paciente con una aminoacidopatía, probablemente en su vía catabólica algún aminoácido nos va a estar quedando sin formarse. El caso más claro y el que quizás todos tenemos siempre en cuenta es la suplementación de tirosina en los pacientes con fenilcetonuria, ¿no? Ya que sabemos que la fenilalanina, su siguiente paso es a la transformación de tirosina. Entonces lo mismo nos pasa en estos pacientes, ¿no? Y es de ahí del cual uno no puede realizar, ¿sí?, un tratamiento en un no respondedor solamente con betaína. Porque hacer tratamiento con betaína no está absolutamente para nada suplementando la deficiencia de cisteína, ¿sí?, que tenemos a posterior en la vía. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué entonces en el respondedor a piridoxina? Y bueno, porque básicamente estamos haciendo una intervención directamente sobre la enzima que está metabolizando la homocisteína. Cuando uno hace una intervención en las otras enzimas para aumentar su actividad y de esa manera tratar de barrer la homocisteína, nada está haciendo con la cisteína. De ahí que es una aberración hacer un tratamiento con betaína sin estar haciendo una suplementación particular que solamente se logra a través de fórmulas, tristemente. Y digo tristemente porque si existiera la posibilidad de poder darlo a través de los alimentos, sería genial, pero tiene que hacerse a través de una fórmula, ¿sí?, en donde solamente podemos de esa manera suplementar la cisteína, de la cual si no va a entrar necesariamente en deficiencia. Bien, viene la paciente, nosotros, como bien dijimos, intentamos la prueba con piridoxina y no funcionó, así que le pedimos a nuestras licenciadas en nutrición que le hicieran la primera restricción y le pusimos la betaína. Cuando uno pone betaína, ¿sí?, tiene que saber que necesariamente la betaína es muy buena para bajar los niveles de homocisteína. Es una excelente remetiladora de la homocisteína. Es tan buena remetiladora que probablemente los valores de metionina que tengamos a posterior del uso de betaína necesariamente sean superiores a los que teníamos al diagnóstico. Con lo cual, si no nos terminó de quedar claro que el paciente tiene que tener algún tipo de restricción y que probablemente vaya a necesitar algún tipo de alimentación especial,
lo vamos a terminar de darnos cuenta cuando le pongamos la betaína, ¿sí? Y es de buena práctica hacer un primer control dentro de los 7 días de haber iniciado el tratamiento con betaína, puesto que en esta primera semana, en donde vamos a ver la elevación de la metionina, los valores de metionina podrían aumentar mucho. Algunos casos están descritos de mayores de 900 o 1000, ¿sí? En donde puede haber un edema cerebral, ¿sí? Con síntomas obviamente neurológicos. Todo esto secundario, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está pasando con esta paciente? Teníamos de base una metionina alrededor de 180 y una homocisteína plasmática que era de 106, ambos dos puntos de corte obviamente inadecuados, y la citamos a la semana. ¿Qué pasó con la homocisteína? Obviamente disminuyó del valor basal que tenía, tiene un valor menor a 100, es una no respondedora, ergo es un buen valor de homocisteína, y tenemos una metionina que se nos fue muy, muy por encima, y obviamente tenemos miedo de que estos valores de metionina tan elevados vayan a poder ser eventualmente nocivos y generar algún tipo de edema cerebral. ¿Sí? Es cierto que los valores son mucho más altos, pero tenemos que rápidamente ver de hacer algún tipo de intervención. Entonces, ¿qué haríamos, no, en este caso en particular? ¿Cuál considera como usted como la terapéutica a intentar en estos pacientes? No sé si querés charlarlo un poco vos, Noé, esta pregunta. Estás silenciada, amor. Ahí estamos. Perfecto, entonces retomando, como decía Gonza, la pregunta sería, ¿cuál considera usted como terapéutica a intentar en esta paciente? Entonces la primera opción es restricción estricta de proteína intacta, restricción estricta de fórmula libre de metionina, aumentar la dosis de betaína o aumentar las calorías de la dieta. Claro, son todas situaciones que nos podemos plantear, ¿no? Siempre ante una situación en la que tenemos un paciente que vino a control y en donde los valores parecieran no ser los que uno está esperando, ¿no? Uno siempre se plantea esto, ¿qué hago? ¿Modifico las dosis de la medicación que estoy dando? ¿Modifico la proteína intacta? ¿Modifico la proteína en forma de aminoácidos? Son situaciones que, dependiendo del caso en particular, como nos pasa en la práctica diaria con Noé, puede haber más de una respuesta correcta dependiendo del caso en particular, ¿no? En este caso en particular, y con lo que acabamos de decir, ¿qué consideran ustedes que podría llegar a ser la mejor opción, ¿sí? Bueno, la mayoría votó por restricción estricta de proteína intacta. Claro. Con lo cual, bien, nosotros opinamos de igual forma, incluso es lo que vamos a mostrar a posterior. Vamos a ver si puedo pasar la diapositiva. Si no, te la paso yo. A ver. Ahí acá está. Bueno, entonces efectivamente, como conversábamos recién con Gonzalo, ya ahora tenemos otra instancia, y la paciente también acude a control con nosotras, y vamos a mantener la segunda entrevista. Como datos relevantes que tenemos, y esto es repitiendo un poquito lo mismo, la paciente ahora se encuentra en tratamiento con betaína, y esto significa que probablemente descienda los niveles de homocisteína, pero que la metionina esté aumentada, y es evidentemente lo que le pasó a esta paciente. Respecto de la antropometría, la paciente siguió conservando sus percentilos en crecimientos, y en la anamnesis alimentaria se observó un adecuado cumplimiento de todas las pautas dadas. Con lo cual, dicho esto, y teniendo en cuenta la incorporación de betaína, va a ser necesario restringir aún más las proteínas. Entonces, vamos a ir a la próxima. Vamos a empezar a delinear un poco cuáles serían las recomendaciones calóricas y proteicas en esta paciente. En primera instancia me gustaría nombrar a las calorías. Las calorías son tan importantes como las proteínas. Ustedes saben que las calorías, bueno, en este caso se van a determinar de acuerdo a edad, sexo, actividad física. Esto es igual que cualquier otro niño. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cuando la ingesta de calorías es deficiente, se puede desencadenar un catabolismo endógeno, y en este caso también puede aumentar la metionina plasmática, provocando un inadecuado control metabólico. Respecto de la proteína intacta, que es lo que vamos a restringir, acá hay que tener en cuenta que la cantidad que vayamos a aportar de la dieta va a depender de las concentraciones de homocisteína y metionina plasmática. Esto significa de la tolerancia individual. Ahora, en esta paciente,
en primera instancia, al no conocer todavía la tolerancia, uno puede guiarse por recomendaciones, que es lo que vamos a mostrar a posterior. Bien, y todos los requerimientos, tanto calóricos como proteicos, se van a completar a partir de una fórmula libre de metionina. Bien, voy a pasar a la próxima, gracias. Bueno, entonces, la prescripción inicial de esta paciente, nosotros tomamos como referencia los protocolos de Ross. Acá están las recomendaciones estratificadas por grupo etario, y nos vamos a centrar en la recomendación de metionina, proteína total y energía. Vamos a la próxima, a ver, bien, entonces, la prescripción dietaria inicial que formulamos para esta paciente, por supuesto que calorías acorde a la edad, y llegamos a proteína intacta, hicimos una restricción a 0,7 gramos de proteína por kilo, o lo que sería igual 36 gramos de proteína por día. Fíjense que pusimos los miligramos de metionina, esos 0,7 gramos de proteína por kilo sería el equivalente a 6 a 12 miligramos de metionina por kilo. Y todo esto se va a completar con el suministro de un sustituto proteico a 1 gramo por kilo. Bien, dicho esto, acá en este apartado lo que quisiera hablar un poco es sobre los distintos métodos que tenemos para restringir metionina dietaria. Ustedes saben que el contenido o los alimentos ricos en proteínas son también ricos en metionina, y entonces en esta instancia podemos nombrar a las carnes, los lácteos, los huevos, entre otros. Existen 3 métodos para la restricción de metionina. El primero de ellos es el conteo de miligramos de metionina. Esta es la metodología más precisa de todos, aunque muchas veces nos vamos a encontrar con la dificultad de que no tenemos información respecto del contenido de metionina de los alimentos. Claro. Y también por experiencia propia sabemos que este sistema de miligramos de metionina, contar miligramos, puede ocasionar cierta dificultad por parte de la familia y los pacientes. La segunda forma que tenemos de restringir metionina es a través del conteo de gramos de proteínas. Esto es una metodología algo menos precisa, pero disponemos de mayor información respecto al contenido de proteínas en los alimentos. Lo cierto es que también es menos dificultoso para llevar a cabo por la familia y por los pacientes, y acá me gustaría nombrar que el contenido de metionina de los alimentos varía, y varía bastante dependiendo del grupo de alimentos. Es decir, que no hay una estimación global de cuánta metionina hay por gramo de proteínas, pero sí esto se puede hacer por grupos de alimentos. Entonces ahí pusimos un solo ejemplo de que 1 gramo de proteína de alimentos farináceos, estos son panificados, por ejemplo, papa y demás, podría considerarse que aporta 20 miligramos de metionina. La última metodología es aplicar lo que es una dieta simplificada, que es ampliamente utilizada, por ejemplo, para pacientes con fenilcetonuria. En esta metodología lo que se propone es liberar el consumo de frutas y verduras, y el resto de los alimentos con moderado contenido en proteínas, lo que se hace es controlar, obviamente, su porción. Esto es un sistema dietario que se utiliza sobre todo en aquellos pacientes que tienen dificultad para adherir a la dieta. Cualquiera sea la metodología que se vaya a utilizar, obviamente que lo principal es que se adapte al paciente, que lo pueda llevar a cabo, y que sea el método a partir del cual se pueda conseguir un adecuado control metabólico. Bueno, voy a pasar a la próxima. Bien, esta es para ampliar un poquito lo que les comentaba sobre el contenido de metionina a lo largo de los alimentos. Esto es extraído de los protocolos de Ross. Como pueden ver, el primer alimento, grupos de alimentos son los cereales, los panificados, y por cada gramo de proteína me aporta 20 miligramos de metionina. Mientras que si vemos otro grupo de alimentos, como pueden ser los vegetales, por cada gramo de proteína me aporta 10 miligramos de metionina. Bien. Bueno, retomando entonces en esta paciente implementamos un conteo de proteínas, porque fue el más adecuado para esta familia. Insistimos mucho e indicamos la incorporación tanto de alimentos aproteicos y de sustituto proteico. Voy a pasar entonces ahora a la próxima. Bien, una mención con respecto a los alimentos aproteicos. Los alimentos aproteicos también son llamados alimentos muy bajos en proteínas o hipoproteicos, y son fundamentales en las dietas restringidas en proteínas porque me ayudan a alcanzar el valor calórico que quiero.
Nosotros en nuestro centro, en el Hospital Garrahan, les enseñamos a nuestros pacientes a hacer una harina sin proteínas, con la cual van a poder panificar y hacer muchísimas preparaciones. Incluso tenemos un recetario muy amplio con ideas de preparaciones que a los pacientes les es muy útil. Y también está la posibilidad de que los pacientes adquieran productos aproteicos listos para su consumo, los cuales pueden comprar, adquirir o gestionar a partir de la obra social. Y ahora vamos a esta última pata del tratamiento nutricional muy importante, que son las fórmulas libres de metionina. Al igual que otras patologías, otros errores congénitos del metabolismo, existen fórmulas para lactantes y existen fórmulas para niños mayores y adultos. La gran mayoría son nutricionalmente completas, esto significa que tienen adición de hidratos de carbono, aparte de proteínas y grasas, vitaminas y minerales, y hay otras presentaciones que son solamente aminoácidos que también tienen adición de vitaminas y minerales. Y lo importante, lo más característico de todas estas fórmulas es que tienen adición de cisteína, que es el aminoácido esencial en esta patología. Algo que quiero agregar que nos pasa en la práctica es que es importante gestionar estas fórmulas desde el principio para poder alcanzar el tratamiento completo. Bueno, dicho esto, seguimos. paso. Entonces, vuelve el paciente con nosotros, ¿no? Vuelve el paciente, ya es una sutileza que a veces pasa, es asustamos tanto a la familia en el inicio de la betaína, y les avisamos que cualquier síntoma que tengan, que si hay un momento en el que tienen que estar muy atentos a cualquier modificación en la dieta o que cualquier tipo de transgresión, etcétera, etcétera, es en el momento del inicio de la betaína, ¿sí? Desde ya que uno, a posterior de eso, valorará la base de la alimentación que la paciente tiene, ¿sí? Asumiéndola que la cumple, en principio, correctamente según lo pautado, ¿no? Entonces viene la paciente nuevamente, ahora la homocisteína está en 100, está justo en el punto de corte, es aceptable. La sutileza sería que es aceptable tirando alto, ¿sí? Para un previo de 80 que teníamos, y la metionina sigue terriblemente elevada, ¿sí? Y acá hay dos cosas que quiero decir. Lo primero es bastante complejo poder lograr valores de metionina normales en pacientes no respondedores. Esto está escrito en las guías como si fuera una cosa muy sencilla, y como ya se están dando cuenta por cómo viene la mano de la dieta en un chico que ya tiene una deficiencia intelectual, en una dieta en la cual los alimentos no tienen una composición homogénea de la cantidad de fenilalanina, perdón, de metionina, como sí lo tiene, por ejemplo, la fenilalanina, en la cual todos sabemos que alrededor de 1 gramo de proteína, cualquiera sea, ronda alrededor de 50 miligramos de fenilalanina, ¿sí? En este caso ya estamos viendo que es bastante complejo poder llegar a tener valores normales, ¿sí? Pero asumiendo que este paciente recibió el aporte adecuado, que tuvo valores menores de metionina en el medio de todos sus controles y que los valores plasmáticos están border altos, sería importante que valoremos en este caso con un crecimiento obviamente normal, el cual, aprovecho también para decir, es bastante complejo poder hablar de una curva de crecimiento normal en un paciente que tiene per se un percentilo tan alto de crecimiento, ¿sí? De talla. Es cierto que ahí lo importante va a ser valorar la velocidad de crecimiento y saber que no van a tener tallas normales. El objetivo del tratamiento no es que disminuyan la talla, sino que continúen creciendo según su mismo carril de crecimiento, básicamente. Entonces, con esta situación de metionina que persiste estando alta y homocisteína border alta, que planteamos entonces como posibilidad de intervención, ¿sí? Y acá de vuelta, todo tuyo, Noé. Muy bien, bueno, la paciente vuelve a nuestra consulta y acá como dato relevante tenemos lo que mencionaba Gonza, un laboratorio con un aumento marcado de metionina y homocisteína en rango aceptable. Con respecto a la tropometría, la paciente sigue su curso en crecimiento
Y en este caso, dentro de lo que es la anamnesis alimentaria, tenemos registros alimentarios que fueron entregados para analizar. Es decir, la paciente realiza la extracción y ese mismo día entrega los registros que nosotros vamos a analizar en detalle. Bien, ahora les quiero mostrar esto, que es parte del análisis dietario. Como ven, tenemos que analizamos las calorías y estas aparentan ser correctas. Después analizamos la ingesta proteica, que esto también está dentro del rango indicado, los 0,7 gramos de proteína por kilo. Y también analizamos el aporte de fórmula libre de metionina y también cumple con lo prescripto, que era llegar a 1 gramo por kilo. O sea, la paciente ideal. Exacto, es una paciente que ha cumplido con los con las Con todo. prescripciones dietarias que se les ha dado. ¿Sí? En principio, recordemos, la paciente realiza un laboratorio, nos entregan los registros y al analizarlo nos dan estos números. Entonces, dicho esto, teniendo en cuenta tanto el laboratorio como el análisis dietario, les proponemos pensar lo siguiente. ¿Cuál considera que podría ser la causa del incremento de metionina en plasma? Podría ser insuficiente ingesta de proteínas, mayor ingesta de proteínas, insuficiente ingesta de fórmula libre de metionina o falta de adherencia a la medicación. Esto es para que lo pensemos todos. Quizás hay más de una que podría ser, pero queremos ver cuál sería qué opinan ustedes. Es importante, ¿no? Obviamente saber que cuando uno tiene en su como algoritmo, ya sea diagnóstico de tratamiento, hay un paciente que puede caer en cualquiera de estas opciones, ¿sí? Tal cual. De ahí que me parece que lo útil de este tipo de charlas y de la pregunta es el disparador de decir, bueno, a ver, no importa lo que uno conteste, porque la idea obviamente es que entre todos discutamos cuál sería la mejor opción en este paciente, sino ver en qué otras situaciones lo que uno pensó podría llegar a ser la respuesta correcta, ¿sí? Y obviamente el desafío que uno encuentra en la gran mayoría, y esto obviamente siempre les pasa más seguido a las nutricionistas, quienes son las que se enfrentan ante el registro alimentario, es esta cosa de la perfección, ¿no? Está todo bien, ¿no? Pareciera, si uno se quedara pura y exclusivamente con lo que la paciente nos está transmitiendo a través de su registro, diría, no sé, pongan una quinta opción que dice ninguna es correcta, ¿no? Porque pareciera como que no hay ninguna que vaya a ser correcta, pero bueno, ahí está la sutileza de quien está enfrente del paciente particularmente. Bueno, a ver qué contestaron. Bien. Bueno, todo tuyo. Hay de todo un poco. Bueno, ahora a continuación vamos a pasar a decir algo breve de cada una, porque la realidad es que todas las opciones podrían llegar a ser. Así que acá desarrollamos y les vamos a contar cuál fue el desenlace de nuestra paciente. En principio, si uno piensa que la insuficiente ingesta de proteínas, si bien la baja ingesta de proteínas puede llevar a un catabolismo endógeno y posterior incremento de metionina plasmática, normalmente debería estar acompañado de una regular evolución del peso o de una ingesta calórica insuficiente, que no era el caso de nuestra paciente. La segunda opción es que haya mayor ingesta de proteínas. Bueno, esto es altamente probable porque pueden existir las transgresiones, y acá retomamos un poco la historia de nuestra paciente, una paciente de 8 años que previo a este diagnóstico mantenía una dieta regular. Significa que comía absolutamente de todo. Y esto es algo que pasa en estos pacientes, incluso está remarcada porque es lo que a posterior nosotros verificamos a través del diálogo con la familia. La paciente transgredía. La otra opción es la insuficiente ingesta de fórmula libre de metionina. Bueno, cuando la tolerancia a la metionina es muy acotada, si existiese la falta de ingesta de fórmula, esto puede provocar una ingesta proteica total disminuida y por lo tanto un incremento de metionina plasmática. Eso también puede suceder. Y la última de las opciones, que es falta de adherencia a la medicación, esto también podría provocar todo ese escenario. En el caso particular de la falta de adherencia a la medicación, quizás uno vería una mejoría en la metionina, ¿no? Porque al no estar remetilándola tanto, la metionina tendería a bajar. Ahí quizás veríamos como a la inversa. La pregunta que uno se puede hacer es decir, bueno, ¿por qué
entonces pasó de 80, por ejemplo, de homocisteína plasmática a 100. Y la respuesta está dada porque indefectiblemente, si yo tengo valores elevados de metionina, en algún momento lo voy a arrastrar a homocisteína. No puedo tener 1.000.000 de metionina y seguir pretendiendo que por más que se haya puesto betaína y yuyos mágicos, el paciente no arrastre su valor de homocisteína, ¿no? Y ahí también puede ser una sutileza para pensar en esto de las transgresiones. Si la dosis de la medicación está correcta, si las calorías están correctas, si todo está correcto, lo primero que no está correcto es lo que el paciente está comiendo probablemente. A menos que uno pueda sacar, como bien decís, Noé, en la charla con la familia, alguna otra cosa más. Muchas veces nos ha pasado de que sí, está todo perfecto y después alguno de los dos equipos se termina enterando que la fórmula hace 7 meses que no la recibe. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Pero en términos generales, y no refiriéndose a ninguna falta ni de medicación, ni de aporte, ni de nada, lo primero que uno debería pensar en este caso es, como vos bien decías, una transgresión alimentaria en un chico con un retraso, una discapacidad intelectual muy importante, ¿sí? Exacto. Bien, entonces cuando nos enfrentamos a valores de metionina y homocisteínas elevadas, no es un único factor el que puede haber, sino que pueden ser uno o varios. Uno de ellos puede ser, bueno, la baja actividad enzimática del paciente, que tenga una pobre tolerancia. Otra que es el caso de nuestra paciente, que haya excesiva ingesta de proteínas. Otra situación puede ser que experimente una situación de catabolismo, como puede ser enfermedad. O, como dijimos, falta de adherencia a la medicación. Cualquiera de ellas puede ser motivo para tener metionina o homocisteína elevada. Bien, y acá queremos hacer un apartado que no es menos importante con respecto a la falta de adherencia en un paciente con diagnóstico tardío. En estos pacientes, como dijimos, que ya han experimentado lo que es una dieta regular, la dieta se vuelve muy compleja y dificultosa, y por eso en la mayoría de las ocasiones vemos falta de adherencia. Todas estas restricciones dietarias realmente se vuelven un reto tanto para la familia como para nosotros los profesionales en nutrición. ¿Cuáles son los principales problemas que observamos en estos niños? Bueno, en parte rechazan las fórmulas y los alimentos aproteicos, es decir, no les gusta, la verdad es que hay problemáticas muchas veces para que lo acepten. Existen preferencias por alimentos ricos en metionina y también pueden desarrollar mucha selectividad alimentaria. Con lo cual, y ahora vamos a la próxima, es acá donde tenemos que buscar las mejores estrategias para ayudar a estos pacientes. Lo primero es realizar una restricción dietaria gradual, y es lo que quisimos mostrar un poco en este ejemplo que fue totalmente real de la paciente, donde se la fue llevando de un esquema simplificado de restricción de proteínas a un conteo proteico. Elegir el sustituto proteico que mejor se adapta a la paciente, o dar estrategias para que ese sustituto sea bien aceptado. Realizar educación continua. Nosotros en nuestro centro brindamos siempre talleres culinarios para que los pacientes aprendan el manejo de alimentos aproteicos. Cuando el paciente tiene un regular control metabólico, lo más recomendable es tener un estrecho seguimiento del estado nutricional y de la ingesta dietética. Desde ya mantener una comunicación fluida con los padres, con la familia, y en muchos casos también requieren apoyo psicológico. Dicho esto, quiero agregar que en este caso, en esta paciente, si bien en el primer análisis dietario los números daban muy bien y demás, en la posterior comunicación con la familia se detectaron estas transgresiones, con lo cual la comunicación es fundamental. Totalmente, totalmente. Y creo que es de las patologías en donde más se pone de manifiesta la transgresión, ¿no? No tenemos patologías en términos generales, excepto formas late-onset de otras patologías que en general suelen ser dadas en el contexto de una deficiencia enzimática menor, ¿no? Todos hemos tenido algún paciente con formas de presentación, qué sé yo, tardías de no sé, un BLCAD, en donde quizás con una dieta mucho más light, el paciente anda bárbaro y quizás la vino zafando mágicamente a lo largo de los años. Estos pacientes son pacientes que su deterioro cognitivo quedó completamente desapercibido por
por quienes lo estaban evaluando, y en ese transcurso se siguió dañando neurológicamente y aprendiendo a la vez a alimentarse de la manera en la que lo hacía. Entonces, Claro. es uno de los pocos ejemplos que tenemos de un chico en el cual instauramos una dieta tan compleja como es la de cualquier aminoacidopatía, porque en nada tiene que ver con restricciones lipídicas, en donde quizás es un poco más general o más sencillo de aplicar, ¿sí? Es creo que el único caso en el que tenemos un chico que ya aprendió a comer, que ya es adulto y que encima tiene la desgracia en su patología de tener un compromiso cognitivo que le hace aún más difícil el poder sobrellevar la dieta, ¿no? Entonces, es una Exacto. cosa muy importante a tener en cuenta. Ya sucede normalmente con cualquier otro paciente que en la pubertad tienden a la transgresión. Imagínense en el medio de la pubertad instaurar este tipo de tratamientos, ¿no? Es como lo primero que uno debería Exacto. pensar. Bueno, creo que con esto ya estamos. Ahí está la bibliografía, que es básicamente las grandes guías que hay dando vuelta por internet, cualquier lugar, obviamente el ROS como la Biblia de ante cualquier duda de lo que no está escrito en ROS, no está escrito, no lo escribió nadie, básicamente, porque creo que escribe de cosas que hace 70 años nadie volvió a escribir cuál era la indicación, pero ROS la tiene hecha. Así que si no tienen nada mejor que leer, busquen en ROS, que seguramente van a ver ahí algo para sacar. Y obviamente las guías de 2017 y 2013, tanto del manejo dietario como de las guías de manejo con tratamiento clínico y médico, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos. Bueno, muchísimas gracias a los 3 oradores por sus excelentes exposiciones. Vamos con algunas preguntas. Dado que estos chicos tienen que someterse frecuentemente a cirugías oftalmológicas, ¿qué hay que tener en cuenta además del control metabólico? Ok. Bueno, es una muy buena pregunta, porque la verdad que dentro de las otras patologías, salvo en esta, no tenemos una gran indicación de situaciones quirúrgicas que el paciente vaya a tener que llevar. Y obviamente que el riesgo en la cirugía de tromboembolismo existe, con lo cual uno tendría que tener el mejor control metabólico de base para poder hacerlo, pero también es importante tener en cuenta que para la reducción de los episodios tromboembólicos, a veces el uso de heparinas de bajo peso molecular y tener cierta contraindicación hacia anestésicos inhalatorios que también pueden generar en alguno de estos casos mayor predisposición a la trombosis, ¿sí? Fuera de eso, la cirugía con un buen control metabólico no tendría por qué tener mayores complicaciones, ¿sí? Algunas, una más, si tienen experiencia con leche humana en homocistinuria. La experiencia es limitada por la razón que estuvimos mencionando, que la pesquisa neonatal no está disponible en nuestro país. Entonces, ese grupo etario que sería el ideal para tratar a estos pacientes en nuestra población es el menor. Alguna excepción hemos tenido, no sé, no si querés comentar, pero la verdad que no podemos decir que es la mayoría de nuestros pacientes. Tal cual, no hemos tenido y no tenemos experiencia en el manejo de leche humana. Sin embargo, en la bibliografía hay centros que han implementado algo parecido a lo que se hace con los pacientes con fenilcetonuria, en el cual se combina leche humana con el sustituto libre de metionina. Y obviamente que se va dosando y se va viendo el control metabólico. Pero bueno, nosotros no hemos tenido la oportunidad. Bien. Ahora vamos a convocar a Sabrina Kusauka, que quiere hacer una pregunta en vivo. Obvio. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta hermosa clase que nos acaban de dar, muy enriquecedora. Yo les quería preguntar, ¿con qué valores de homocisteína pueden producirse los tromboembolismos que nombraron como efectos adversos? Y si existe algún vínculo, no lo sé, pregunto, no desconozco totalmente, pero tengo pacientes con afecciones neurológicas que tienen valores de B12 muy elevados, por encima de 2000, sin estar suplementados y alimentarse solamente con una fórmula láctea. Si tiene algún vínculo o podría tenerlo con esta entidad que acaban de describir tan detalladamente. Bueno, Gracias. en respuesta a tu pregunta, en principio, cualquier valor mayor a 100 es per se pasible de generar
episodios tromboembólicos. No hay un valor que uno diga, como por ejemplo sucede si en la metionina, en donde se habla mayores a 900 en la situación del edema. No hay muy claro que haya un valor particular de homocisteína que, siendo elevado, necesariamente produzca más o menos episodios. Tengan en cuenta que el valor de corte es alrededor de 10 a 12. Entonces, cualquier valor superior a 100 es más de 10 veces el valor de corte. O sea, gracias, no sé, no diría a Dios, pero bueno, no soy creyente, pero diría gracias a Dios que tenemos esta gran variación de valor desde el punto de corte hasta 10 veces el valor normal, que son valores seguros en un paciente no respondedor, ¿sí? Entonces, cualquier valor mayor a 100 necesariamente podría ser pasible de generar el episodio tromboembólico. Ahora, particularmente... Sí, perdón, en esa parte, un comentario extra, que no tiene que ver con la homocisteína clásica, sino las otras causas de aumento de homocisteína, en donde lo más frecuente en la población, sobre todo en adultos, es la alteración de la metilente tetrahidrofolato reductasa, que genera elevaciones de la homocisteína mucho más bajas que en esta enfermedad que estamos hablando, pero que de por sí es la que motiva los estudios de factor de riesgo cardiovascular. Y por esa razón en los adultos siempre se mide homocisteína, no pensando en homocistinuria, sino en estas otras alteraciones donde elevaciones, como decía Gonzalo, por encima de 15 ya constituyen un factor de riesgo. Obviamente que en un nivel mucho más bajo que en la homocistinuria. Pero eso es una respuesta más para la población general que para esta patología. Respecto a lo de la vitamina B12, en principio los valores elevados de vitamina B12 no están asociados a patología neurológica, con lo cual en principio no tiene ningún tipo de relación ni con la patología particularmente de esto, puesto que es un efector en la metionina sintetasa, no es una consecuencia de la falla en la vía metabólica de la metionina, ¿sí? Entonces, en principio no hay una relación y los valores elevados no están asociados a patología. De hecho, cuando uno suplementa, se buscan ese tipo de valores, mayores a 1200, mayores a 2000. Un pequeño apartado es que cualquier dosaje de vitaminas del grupo B hay que confiar muchísimo en el laboratorio y en términos generales están muy poco validados a nivel internacional. Cualquier lugar, por eso es que tampoco hay tantos laboratorios que lo hagan. Uno busca dosajes de vitamina B6, tiamina, lo que sea, es muy poco representativo de la carga. Vitamina B12 es de las que más hay descripto y aún así hay un montón de problemas para la interpretación, mismo cuando uno puede dosar transcobalamina. No lo tomaría para nada en cuenta en la evaluación del paciente neurológico un valor elevado. Bien. Acá hay otra pregunta que dice, ¿puede ser homocistinúrico sin aspecto marfanoide? Sí, puede ser. Tenemos pacientes, hay dos hermanos que son chiquitos todavía y que todavía no tienen nada del aspecto, de hecho uno los ve, no tienen para nada el aspecto marfanoide. Hernán, estás silenciado. La forma más severa es la que tiene todo el fenotipo completo del compromiso de los 4 sistemas que mencionamos. En el medio hay formas muy oligosintomáticas que pueden tener solo uno de estos aspectos afectados, o sea, no es necesario que esté todo junto en el mismo paciente. Bien. Acá tenemos una pregunta de la doctora Bay. El diagnóstico clínico es siempre tardío y el tratamiento es frustrante. Basado en esto, ¿cuánto énfasis pondrían en el diagnóstico por pesquisa? Ahora creo que la estamos escuchando. Hola, bueno, Chuli, ¿cómo va? Sí, por favor, un placer. No, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Porque esta es una de las enfermedades que es peor aún que las acidemias orgánicas, porque pronto una acidemia orgánica uno la diagnostica por clínica y el chico puede zafar y tener una buena evolución. En este caso el diagnóstico clínico siempre es tardío y el tratamiento es bastante frustrante hasta donde tenemos hoy. ¿Cuánta fuerza pondrían ustedes en incorporar esta a la pesquisa? No sé, Hernán, si vos querés contestar algo, yo tengo mi opinión personal, ¿no? Pero... No, creo que es evidente y aparte lo hemos dicho en la charla, digamos. La verdad es que lo que estamos haciendo en los pacientes con diagnóstico sintomático es un tratamiento paliativo, con lo cual sin dudas que si uno tiene como objetivo cambiar la evolución natural de la enfermedad, esto viene necesariamente asociado a una pesquisa neonatal. Ahora, la pesquisa neonatal es una cuestión de salud pública que implica muchas otras cosas
que solo la determinación de que por sí para esta enfermedad es compleja y requiere un equipamiento costoso, pero si uno prescinde de eso y solo piensa en cuál sería la mejor estrategia para cambiar la evolución natural de la enfermedad, no hay duda que es la próxima enfermedad a incorporar. Bien, acá también Ana Adamo quiere hacer una pregunta en vivo. Sí. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo están todos? Excelente. Hola, Ana. Excelente, como siempre, estas presentaciones. No, mi pregunta está relacionada con si en Argentina estamos haciendo el análisis de mutaciones, porque claramente está descrito que hay una relación entre el genotipo y que sea o no respondedor, ¿no? O sea, la G307S como no respondedora y la I278T como respondedora. O sea, no es que sume porque hacen la prueba, pero digo, ¿estamos haciendo algo? Es para saber. La verdad es que la relación genotipo-fenotipo es para algunas mutaciones puntuales, o sea, y hay muchas mutaciones descritas, con lo cual la mayoría de los pacientes van a tener otras mutaciones que no van a poder predecir la respuesta, pero sí es verdad que en algunas sí se puede. En nuestro hospital, hace poco tiempo, tenemos un panel de errores congénitos que incluye varias patologías, y dentro de ese panel podría incorporarse esta patología también. Pero claro, la verdad es que el problema que tenemos es con los tiempos para tener los resultados. No es un estudio que en este momento esté funcionando y dando resultados inmediatamente, con lo cual la prueba de piroxina sigue siendo, desde un punto de vista práctico, más útil que el estudio molecular. Si uno pudiera tener el estudio molecular rápido, sin duda es una herramienta más que podría utilizar, pero nuestro medio claramente no está difundida. Y fuera del hospital, imagino que tal vez en algún medio privado que envíe muestras al exterior, pero tampoco están disponibles fácilmente. No, sí, era una curiosidad para saber si lo hacemos, y en el mismo camino que la doctora Bay y en Cava, que contamos con el espectrómetro de masa, ¿está pensado incluirla en la pesquisa o...? Sí, a ver, desde el punto de vista teórico, la respuesta es sí. Desde el punto de vista práctico, influyen otros factores a tener en cuenta para que la enfermedad se ponga en el panel. Así como resumen, y para que sea muy gráfico en lo que está sucediendo, hay una ley de fenilcetonuria del año 1986. No hay ninguna ley de homocistinuria. En esta ley dice que los pacientes tienen que diagnosticarse y tratarse, y todavía hoy, muchas veces, a pesar de diagnosticar, nos cuesta conseguir todos los insumos para el tratamiento de los pacientes. Entonces, cuando uno se plantea la efectividad de un programa de pesquisa, muchas veces están a cargo únicamente del área bioquímica y se toman, por ejemplo, variables como porcentaje de cobertura, que se acerca al 100%, o número de pacientes diagnosticados, etc. Pero el real indicador que uno debería tomar para decir que la pesquisa es efectiva es demostrar que evita la consecuencia que quiere evitar en la enfermedad. En el caso de la fenilcetonuria sería evitar el retardo mental, porque si no estamos invirtiendo un montón de recursos económicos y de otro tipo para el diagnóstico, para tener el mismo resultado, que es tener un paciente con retardo mental. Y esa otra parte que excede a la bioquímica es la que hoy en día en nuestro país todavía está muy deficiente. Entonces, si pudiéramos trabajar en eso, podríamos incorporar muchas más enfermedades. No es una cuestión técnica ni operativa. La red está funcionando para otras patologías y demás, pero el problema va más allá. Es poder transmitir este problema a las autoridades, que son las que asignan el presupuesto, y que los presupuestos incluyan los tratamientos. Porque sin incorporar los tratamientos a la pesquisa neonatal, el resultado final va a ser el mismo. No, no, tal cual. Le falta la pata más importante. Está clarísimo, Hernán. Eso, un agregado extra, ¿no? Sin contar la cantidad de patologías que uno tiene que descartar midiendo metionina en la gota, ¿no?, de la pesquisa neonatal. No es que la única causa que uno va a encontrar es esta. Entonces, realmente necesitas un equipo muy capacitado en la interpretación, sin contar la posibilidad de hacer homocisteína, que tiene toda una movida preanalítica que debe ser procesada rápidamente en un lugar que tenga experiencia en su procesamiento. Es como muy complejo también, me parece, lo que viene alrededor de la medición de metionina, y como bien dice Hernán, al día de hoy no podemos saber si la galactosa que estamos midiendo en un paciente que dio patológico para galactosemia se dio en el contexto de un paciente con falla hepática o sano, porque no nos podemos comunicar. Me imagino toda la cantidad de problemas que pueden venir asociados a medir metionina en la pesquisa, ¿no? Lo digo como un comentario. Está clarísimo.
Acá hay otra pregunta que dice, en cuanto a la trombosis, ¿por casualidad han visto una mayor incidencia en ACV medular? No, de hecho no tenemos, ninguno de los nuestros, de los pacientes que tenemos en seguimiento han tenido los episodios de ACV. Han tenido otras complicaciones menos frecuentes quizás, pero ninguno ha tenido el compromiso del ACV, ni en médula ni en cerebro. Bien. ¿Es necesario administrar profilaxis para los problemas tromboembolíticos en los niños? Bueno, lo único que hice como referencia era en las situaciones de, ¿cómo es que se dice?, de cirugía, está descrito el uso de heparina de bajo peso molecular como profilaxis. No en principio en la vida diaria en un paciente que no ha tenido ningún compromiso. Bien. Acá Andreas Chenone está haciendo algún comentario. No sé, Andrés, si lo querés comentar, porque la verdad es que es súper interesante y tenés muchísima experiencia en esto. Te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy lindas las presentaciones, excelentes. No, simplemente después, mientras tipeaba, Gonzalo hacía el mismo comentario. Si uno trabajara o pensara en la pesquisa, la detección se haría en forma indirecta, ¿no es cierto? El biomarcador a utilizar es la metionina. Entonces, también podemos detectar en forma secundaria otras patologías. Así que era eso, digamos, nos pisamos en el comentario. Ok, claro. Y también tenemos a César Crespi, que no sé si también quiere hacer algún comentario al respecto, que él tiene mayor experiencia en pacientes adultos. Si quiere hacer algún comentario, que sería la última. ¿Ahí se escucha? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas las presentaciones. Felicitaciones. Sí, yo hago medicina de adultos. Y esto en los adultos es un tema tabú, es un tema absolutamente extraño. Todos los errores innatos, así que hay que darle más difusión en nuestra área. Y no, les comentaba eso, que tengo dos pacientes adultos con homocistinuria por cistatonina beta sintetasa por deficiencia, y uno tiene menos de 100, que es más grande, tiene alrededor de 50 años, y el otro más joven, de unos 29 años, tiene persistentemente por encima de 190, 200, entre 190 y 210 de homocisteína. No hay manera de bajarlo. Le conseguimos Exmet Maximum, la leche, la fórmula, pero realmente por la obra social muy dificultoso conseguirla. Es realmente un remar en un terreno muy espeso y la familia no entiende muy bien el tema de la nutrición, y con la Nutri estamos detrás, pero no hay manera de que pueda cumplir. Y a pesar de esto, de que todos pensamos que en cualquier momento viene con un fenómeno tromboembólico, por suerte hasta ahora, pero de esto más de 2 años con esos valores y no pasó nunca nada. Lo tenemos con aspirina, ácido acetil salicílico solamente. ¿A pesar del uso de betaína o no llegaron a poder usar no, eso? betaína no pudimos indicarle. Sí la fórmula, que la toma de manera intermitente, la consume de manera intermitente, pero los arreglos nutricionales es muy difícil que entienda la mamá, muy difícil. Bueno, yo sé que la betaína hace poco se acaba de registrar en Argentina, porque hasta ahora había que traerla por uso compasivo. Así que se supone que eso va a facilitar un poco las cosas y tal vez uno lo puede tener más en cuenta como una opción terapéutica. El costo no lo sé, se debe seguir siendo caro, pero por lo menos la accesibilidad va a ser más fácil, tenerlo en cuenta eso. Sí, es como bien hablábamos, en cualquier aminoacidopatía y sobre todo en esta que encima tiene medicación, es muy difícil poder tener valores normales, por no decir es imposible tener valores normales si uno no tiene todas las patas del tratamiento, ¿sí? Y esto, lejos de ser algo poco frecuente, es lo más frecuente que nos pasa con la mayoría de nuestros pacientes. Si no le falta la fórmula, le falta la betaína, y si no le falta la betaína, le falta el aproteico, y la realidad es que necesitan absolutamente todo lo que puedan tener a disposición,
porque de vuelta, se mueren de hambre, y se comen todo. Y a medida que los valores de homocisteína, a pesar de que no se manifiesten en fenómenos tromboembólicos, siguen lesionando el sistema nervioso. Entonces sigue siendo una persona aún menos funcional, que menos va a entender la importancia de lo que está haciendo. Quizás como un detalle, si el paciente es muy adulto, y a veces cuando uno se vuelve muy adulto pierde la costumbre de consumir lácteos, muchos de nosotros por la maravillosa intolerancia a la lactosa que nos hace que nos caiga tan mal la leche, tenemos una aversión o la utilizamos en prácticamente nada de nuestros dieta diaria. A veces es útil poder utilizar algunos que se llaman como coolers o que son como sobres que se disuelven rápidamente y que quizás tienen otros sabores que no son las fórmulas lácteas que normalmente utilizamos en chicos más chicos, en donde la dieta láctea es mucho más importante, en donde quizás es una forma rápida de transformar el lácteo que ya utilizaban en otro lácteo distinto, quizás en pacientes mucho más adultos que ya no venían teniendo este consumo de lácteos, utilizar este tipo de sobres o de coolers que se toman rápido y que interfieren poco en la saciedad de la dieta diaria del paciente pueda llegar a ser una ayuda. Pero la realidad es que sin medicación y sin aproteicos y sin una constancia en esto, es pan para hoy, hambre para mañana. De nada sirve. De hecho, es muy importante estar muy atrás de la fórmula y de los alimentos, puesto que si el paciente suspende la fórmula y sigue consumiendo la betaína, ahí es cuando uno ve los valores aún más altos de homocisteína, puesto que como bien, de homocisteína, no, perdón, de metionina, y en donde corre el real riesgo del edema cerebral, y esto lo vemos frecuentemente en todos los pacientes que por alguna extraña razón no han podido seguir consumiendo las fórmulas o no se las entregaron, pero sí la metionina, la betaína, y entonces ahí hay que estar muy atento. Es un tratamiento muy complejo y muy frustrante, como decía la doctora Bay, porque tiene que estar todo, no puede faltar absolutamente nada. Pareciera muy pretencioso de nuestra parte, pero es la realidad. Pues ya hemos visto por distintos lados en dónde está el problema. Si no son las calorías, es el aporte proteico, y si no es la medicación. Gracias. Acá también Natalia Presner quiere hacer una pregunta, no sé si la querés hacer en vivo, Natalia. Sí, hola. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias a los cuatro, en realidad, a Dani por organizar y los tres disertantes. No es una pregunta de mi área, pero sí es un tema con el que nos encontramos con el doctor Rivera, con una paciente adulta, que es una chica que, bueno, tenía obviamente un déficit cognitivo, concurría a una institución con chicos también con problemas también cognitivos, y bueno, siempre venía acompañada con la mamá, y la mamá nos planteaba que ella estaba acercándose a un chico, compañero digamos, de la institución, y nos consultaba acerca de, bueno, cuál sería el método anticonceptivo más indicado para ella, porque había ido a una ginecóloga que le había dicho que bueno, las pastillas, los anticonceptivos orales, por el tema de los trombos, no estaban indicados. Explicarle el uso de preservativo era, bueno, todo un tema, porque el chico también tenía problemas, y la decisión que había tomado la ginecóloga en ese momento era indicarle la píldora del día después, y que la mamá se la tenía que dar a ella cada vez que sospechaba que había tenido un encuentro con el chico. Bueno, entonces esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo se hace el tema anticonceptivo en estos chicos? Porque yo no puedo opinar porque no es mi área, yo como nutricionista, pero la ginecóloga tampoco me parece que tuvo una decisión correcta. Es muy compleja la decisión que tomó la ginecóloga, en principio por la altísima dosis que tiene de progestágenos y de estrógenos, las píldoras del día después, y sobre todo porque la madre pobre, no sé qué criterio va a aplicar para esto de la píldora, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, sí es cierto que obviamente como aumentan el riesgo tromboembólico, no están indicados.
es un gran problema en patologías metabólicas. Lo tenemos mucho en trastornos del ciclo de la urea, en donde la forma obviamente más frecuente, como ustedes bien saben, es la deficiencia de ornitina transcarbamilasa, que es una enfermedad en la que la mujer puede pasar largos periodos asintomática, entonces también a veces los diagnósticos son un poco más tardíos, y en donde obviamente uno sabe que siendo una enfermedad hepática tiene que tratar de evitar al máximo cualquier droga que tenga metabolismo hepático, y los anticonceptivos son uno de ellos. En esos casos en particular se utilizan más bien progestágenos más que estrógenos, pero en este tipo de patologías en donde uno habla propiamente dicho de la trombosis, son todos los métodos que sean o de barrera o físicos, ¿sí? Sí, la chica no aceptó la colocación de un DIU. Porque bueno, esta era la otra opción que te iba a decir. Lo que está descrito eventualmente son los DIU no hormonales, con la eficacia que tienen, los de cobre, sí, irritativos, y obviamente con el riesgo de que cualquier lesión que pueda sucederse a nivel de la matriz pueda generar algún episodio de trombosis, pero claro. si no es el método físico. Y si claro, no, ella no lo aceptó, o sea, claro, no, obvio. Es que, bueno, consistía, y ella ya siendo adulta, bueno, y no lo aceptó. Entonces, claro. Bueno, era todo un tema. Es muy complejo. Sí. Es una situación compleja, pero a veces uno trata, también pienso, ¿no?, de que uno a veces como pediatra o como agente de salud, a veces trata de querer ofrecerle al paciente una solución que realmente le revierta la situación a cero. Y a veces no podemos ofrecer eso. Es, bueno, esto es lo que deberías hacer, no lo querés hacer, y bueno, estaremos en otra movida y con otros riesgos. Ahí me aseguraría de tener un buen consentimiento informado eventualmente ante el uso de anticonceptivos o la indicación eventualmente de eso. Sobre todo me parece una mala elección la de la pastilla del día después, por la gran cantidad de hormona que da. Y aparte en el uso en el que lo tendría que usar, el mensaje es muy raro también. Así bueno. Fue como nos lo dijo la mamá. Dijo, no, te creo. De todas las cosas que cuestionaba. Así que. Bueno, gracias. No, por favor. Tenemos otra persona que quiere preguntar en vivo. Tenemos a Tafi. Tafi, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Ahí va. Ay, sí. Bueno, ¿cómo están? Excelente charla, muchas gracias por enseñarnos tanto. Les quiero hacer una pregunta, porque tuve una consulta de un joven de 20 años que nos derivó una colega. Este chico, su madre es médica también, y le hizo hacer toda una serie de estudios, porque estaba muy preocupada porque de ovo-lacto vegetariano pasó a una alimentación vegana, y recibiendo suplementación con ácido fólico y vitamina B12, tenía una homocisteína de 60. Yo le solicité, bueno, un registro alimentario para ver cómo estaba suplementando, lo hice evaluar también con una nutricionista que es especialista en esto de alimentación vegana, y estaba realmente bien la suplementación proteica, digamos, a base de legumbres. No consumía los lácteos, obviamente, porque ya había retirado todo derivado de proteína animal, pero en términos generales la alimentación estaba bien. Y repetido, el laboratorio seguía con persistente homocisteína, no llegaba a 100, pero tenía entre 40 y 60. Y tenía una B12 en 700, y el ácido fólico también lo tenía bien suplementado, entre 3-4 gramos por día. Así que les pregunto a ustedes porque yo no sabía a qué se puede deber. Siempre la causa más frecuente es el no cumplimiento de la indicación, y mi sugerencia, Tafi, en ese caso es que le mida el ácido metilmalónico, porque si tiene deficiencia de B12 va a tener metilmalónico también, y eso es más fácil de medir en orina o en plasma. Entonces, si tenés metilmalónico y también tenés homocisteína, bueno, la B12 que toma no sirve o no la está tomando. Esas son las respuestas más fáciles. Total. Y después hay muchas otras cosas que uno se le puede ocurrir. La otra sería, desconfiaría del laboratorio que está midiendo la homocisteína también. Tiene toda una movida preanalítica muy importante. Realmente tengo que confiar muchísimo. Se tiene que procesar dentro de la hora, no se puede derivar la muestra. Realmente hay muchos problemas desde lo preanalítico. Por eso es que no aceptamos, por ejemplo, derivaciones hacia nuestro hospital. No hay ningún procesamiento que se le pueda hacer a la muestra previo a que nosotros lo veamos. Se avisa al laboratorio, se saca la muestra, dentro de la hora se procesa, y eso hace que los valores sean lo más bajos posible, con lo cual cualquier alteración va a dar valores más elevados. No es que va
a subdimensionar, como quien dice. Bueno, muchísimas gracias. Sí, solicité esto de medir el metilmalónico, pero bueno, por ahora no ha vuelto, vamos a ver qué pasa. No, el chico decía que sí tomaba cuando le dije, pero con la suplementación y que estaba en rango la B12, pero bueno. Millón de gracias por la respuesta. No, por favor. Bueno, ya tenemos todas las preguntas, ya respondimos todo, así que con esto damos por finalizado este encuentro, este primer encuentro. Les cuento que estos encuentros van a ser cada 15 días, todos los miércoles a las 19. El próximo es el 19 de mayo, que será sobre fenilcetonuria y glicomacropéptidos, que va a estar a cargo de la Fundación de Endocrinología Infantil. Ya van a recibir el flyer y los links, así que se tienen que inscribir a cada uno de los encuentros. Con respecto a los certificados, quiero dejar en claro, les vamos a mandar al finalizar todos los encuentros un link con una breve encuesta para que nos cuenten qué tal les resultaron, porque de las respuestas de ustedes también nos ayudan a mejorar todos los años. Y una vez que respondan la encuestita, les mandamos los certificados de cada uno de los encuentros que participó cada uno de los asistentes. ¿Sí? Así mandamos un solo mail y no les mandamos todo el tiempo, porque si no los bombardeamos. Así que bueno, con esto paso todos los chivos. Agradezco muchísimo al doctor Eiroa, al doctor Armani y a la licenciada Carmona por las excelentes exposiciones de hoy. A todos ustedes por participar y bueno, los esperamos el 19. Que tengan buenas noches. Hasta luego, muchas gracias por invitarnos.